Ser Podcast. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Aprobada la reforma de la ley del solo sí es sí, el Partido Popular dice que la norma, tal y como la conocíamos, murió ayer en el Congreso y que ahora no es mala. La ley que rechazaron, la misma norma que el PP ha criticado, resulta que ahora sí tenía cosas buenas. La ley, mientras responda primero a la seguridad jurídica, segundo a la no revictimización de las mujeres y tercero a una rebaja penal de delitos de esta envergadura y de este impacto social, la ley se quedará como está, porque la ley en su totalidad no es mala. Eso decía Borja Sémper horas después de que Moreno Bonilla defendiese que con los cambios que se han aprobado en el Congreso con los votos del PP, ellos, desde la oposición, han derogado de facto la ley. Todavía no gobierna España y ya ha derogado la ley más dañina que hizo Pedro Sánchez. La ley del solo sí es sí, que la ha derogado Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular. Y al otro lado está la versión del Partido Socialista, que reitera la misma idea que lleva defendiendo meses, que el corazón de la norma no se ha tocado con esta reforma, que sigue estando en el centro el consentimiento. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días, aunque aquí es precisamente donde Podemos discrepa. Para la ministra de Igualdad, la modificación de la ley sí compromete el consentimiento y vuelve al Código Penal anterior, al que estaba vigente cuando se produjo la violación de la manada. El mensaje es que las alianzas que valen para proteger el derecho a la vivienda no valen para proteger los derechos de las mujeres. Justo los derechos que la derecha y la extrema derecha ponen en el centro de sus ataques, ahí es donde ustedes pactan con el Partido Popular. No se trata de estar cómodos o incómodos. Nosotros lo que buscábamos era tener una mayoría con la que cambiar lo perjudicial de la ley, que era esa parte del Código Penal, punto. La imagen ayer en el Congreso fue en todo caso la de la bancada popular en pie, aplaudiendo esta reforma de la ley como si fuese una norma propia, una norma suya, frente a los diputados socialistas en silencio, muchos con la cabeza baja, la ministra de Igualdad que no pudo disimular su malestar. En medio de este debate que seguirá coleando a lo largo del fin de semana, hemos conocido que la Fiscalía de Barcelona pide una mayor pena de cárcel para una víctima de agresión sexual que para su presunto agresor. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Pasó en una discoteca del Hospitalet del Llobregat en 2017. Según el relato de la Fiscalía, el hombre, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, puso la mano por debajo de la falda de la mujer, que cuando se dio cuenta le dio un empujón para quitárselo de encima. Después los dos empezaron un forcejeo en el que él la cogió con fuerza por el cuello y ella le pegó en la cara con el vaso que llevaba en la mano. El hombre está acusado de un delito de abuso sexual y otro leve, de lesiones. La mujer, de un delito de lesiones. La Fiscalía pide para él 1 año y 3 meses de cárcel y 1.800 euros de multa. Para ella, eleva la petición de prisión a 2 años y una indemnización de 1.600 euros. ¿Qué tipo de patriotismo es este que se carga uno de los patrimonios fundamentales de Andalucía, de España y de Europa y del mundo, como es el Parque Nacional de Doñana? El pueblo andaluz tiene dignidad suficiente para tomar las decisiones que nos compete y la vamos a tomar en beneficio de los andaluces, sin la arrogancia, el intervencionismo de un gobierno que no entiende, que no quiere los intereses de Andalucía. Que se bajen de la soberbia, que rectifiquen, que reconozcan el error, que no pasa nada. Doñana, es el otro asunto del día. La Junta de Andalucía ha respondido por carta a la Comisión Europea y se escuda en el Parlamento para defender la tramitación de su ley para regularizar 800 hectáreas de regadíos ilegales. Sostiene la Junta que todavía se pueden introducir cambios porque es una norma que está en trámite, que su intención no es tocar el acuífero y además invita a técnicos de la Comisión para que visiten la zona. La UNESCO se plantea estudiar en su próxima reunión la situación del humedal y Bruselas ya lo ha advertido en varias ocasiones. Este proyecto de legalización de regadíos puede suponer sanciones para España y puede comprometer incluso la llegada de fondos europeos. Y esta mañana hay otra imagen que es noticia a esta hora. La candidata de Podemos en Asturias se ha encerrado esta noche en la sede del partido en Gijón para exigir que se respete íntegramente la lista electoral que se aprobó en primarias. Radio Asturias, Ángel Fabián, buenos días. Buenos días. Es una nueva vuelta de tuerca en un largo conflicto y pone a Podemos Asturias al borde de la ruptura total, a pocos días de cerrarse el plazo para la presentación de candidaturas autonómicas. Jorge Fernández es el número 4 de la lista ganadora de las primarias que se impuso a la impulsada por la dirección. Está sancionado, como otros antiguos dirigentes, con inhabilitación para el ejercicio de cargo público, por lo que no puede formar parte de ella. La cabeza de lista, Covadonga Tomé, exige desde su encierro en Gijón el respeto a la integridad de la candidatura. Abrir el puerto, insisto, porque ganó las primarias y porque además simboliza el fin de esta política de sanciones que tanto
tanto daño está haciendo a Podemos. Entre los encerrados se encuentra el diputado en el Parlamento asturiano y exsecretario general, Daniel Ripa, que está expulsado de la formación. Así empieza el viernes, es 21 de abril. Y no solo es Doñana, ahora también son las pensiones. La Comisión Europea ha vuelto a desmontar una de las armas que ha utilizado el Partido Popular para hacer oposición al gobierno. Bruselas asegura que España no ha pedido aplazar el cumplimiento de los objetivos que marcó la Comisión para reformar las pensiones y hacer más sostenible el sistema. Eso pese a las dudas que planteó el PP en Europa. Yelena Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Además, la Comisión confirma que el gobierno de momento está actuando de forma oportuna a la hora de solicitar los fondos europeos. Bruselas, Beatriz Ríos. Sí, ha sido en respuesta a una pregunta parlamentaria emitida por varios eurodiputados del Partido Popular. En ella interrogaban a la Comisión Europea sobre los objetivos del Plan de Recuperación español relacionados con la sostenibilidad del sistema de pensiones. En concreto, preguntaban si el gobierno español había solicitado aplazar o modificar estas reformas que España debía completar en el segundo semestre del pasado año para poder solicitar el cuarto pago del Fondo de Recuperación. Esa pregunta llegó en plenas negociaciones con la propia Comisión Europea y los agentes sociales. Con la reforma de las pensiones ya encausada, Bruselas contesta que no se ha solicitado tal prórroga. En cualquier caso, además, el gobierno español tampoco ha solicitado de momento ese cuarto desembolso. De hecho, en su respuesta, según publica el diario.es, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha aprovechado para subrayar que España es uno de los países que ha presentado las solicitudes del pago del plan de recuperación de forma más oportuna. Mientras tanto, aquí en España sigue la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia porque no han llegado a ningún acuerdo con el Ministerio. Para los sindicatos, esta primera reunión ha sido decepcionante, dicen, y van a seguir reivindicando una subida salarial. Pedro Jiménez. Primera reunión entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos que ha terminado sin acuerdo. Ha sido un encuentro decepcionante, dicen los sindicatos. El departamento que dirige Pilar Llop no se pronuncia, no califica el encuentro, simplemente se ha limitado a anunciar que habrá una nueva reunión el próximo lunes. CESIF, STAG, UGT y Comisiones Obreras critican que Justicia no haya venido con una propuesta económica debajo del brazo a esta cita para poder empezar las negociaciones y reconocen que las posturas siguen muy alejadas. Este lunes arrancó la huelga indefinida a la que están llamados 45.000 funcionarios de justicia que reclaman mejoras salariales de 450 euros de media, tal y como han conseguido los letrados de la Administración de Justicia. Y con la vista puesta ya en la semana que viene, la imagen que será noticia el lunes la veremos en el antiguo Valle de los Caídos. La exhumación de los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Sus restos serán trasladados previsiblemente a un cementerio de Madrid. La familia ya había solicitado en octubre la exhumación y el gobierno ya anunció en su momento la intención de exhumar los restos cuando entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática, que fue aprobada por el Senado de forma definitiva ya en noviembre. De esta forma ya estarán fuera del Valle de Cuelgamuros antes de las elecciones tanto los restos de Franco como los de José Antonio Primo de Rivera. Y precisamente en clave electoral tenemos los resultados de la última encuesta del CIS. Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, irrumpe como cuarta fuerza por delante de Unidas Podemos y muy cerca de Vox. Las elecciones, según el CIS, las ganaría el PSOE y el PP se quedaría a 4 puntos por detrás como segunda fuerza, por lo que según este barómetro, la irrupción de Sumar impulsaría en su conjunto a todo el bloque de izquierdas. Y nos centramos ahora en la economía porque las actas de la última reunión del Banco Central Europeo han desvelado que el organismo valoró no subir los tipos de interés, aunque al final sí lo hizo, pero se planteó no incrementarlos otra vez por la inestabilidad que había en las bolsas. Jordi Fábrega. El Banco Central Europeo subió los tipos de interés medio punto hasta el 3,5% en su última reunión hace 5 semanas en plenas turbulencias financieras, pero no fue una decisión unánime. Las actas de la reunión revelan que algunos gobernadores defendieron que era mejor esperar y no hacer nada, no tocar los tipos y ver el impacto que tenían esas turbulencias antes de tomar una decisión para no agravar la situación. Pero no convencieron al resto y se impuso la idea de cumplir con la subida de medio punto previamente anunciada para no añadir más incertidumbre. De cara al futuro, las actas de la reunión no dan muchas pistas de qué ocurrirá en el próximo encuentro del Consejo de Gobierno del Banco Central dentro de 2 semanas, pero las últimas intervenciones públicas de sus dirigentes sí apuntan a que tienen la intención de volver a subir los tipos. Y en Ucrania. Ukraine's rightful place is in NATO. Ha sido noticia la visita del secretario general de la OTAN a Kiev. Stoltenberg fue con un mensaje muy concreto para Zelensky. El futuro de Ucrania está en la OTAN, pero
con el tiempo, no ahora. Hoy, por cierto, se cumplen 4 años desde que Volodymyr Zelensky se convirtió en presidente de Ucrania. La guerra ha paralizado la normalidad democrática en Ucrania y la figura de Zelensky ha ganado mucho peso internacional en poco más de un año. Así que con Pablo Morán, el jefe de Internacional de la SER, vamos a analizar en qué punto se encuentra ahora la democracia en un país que sigue en guerra. Pablo, buenos días. Buenos días. 4 años en la presidencia y algo más de 1 en guerra. No hace ni 24 horas que Zelensky reiteró su principal apuesta de futuro junto a la entrada en la Unión Europea. Ver a Ucrania dentro de la OTAN, una meta a la que ha dicho estar dispuesto a renunciar si Rusia retira las tropas y devuelve los territorios ocupados. En clave interna, Zelensky lo tendrá difícil si no es capaz de construir un Estado de Derecho en Ucrania. Carmen Claudín es investigadora senior asociada al CIDOB. La sociedad estará esperando. No le va a regalar nada a este presidente, como no le ha regalado nada al anterior. Una de las tareas principales es evidentemente la lucha contra la corrupción. Tendrá que demostrar a su sociedad que en la paz será capaz de ser ese líder competente que ha sido durante la guerra. Ucrania debería celebrar elecciones en octubre, pero la invasión las mantiene en el aire. Tiempo de saludar a nuestros compañeros de la red de emisoras de la cadena SER. Hoy nos vamos hasta Canarias. Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y hasta Aragón, en Radio Zaragoza, hasta Pepe Las Marías. Pepe, buenos días. Hola, Ángeles. Pepe, me da un poco de envidia este jubilado de Zaragoza que quiere dar la vuelta a Europa en Vespa. Sí, se llama Carlos Casaucau. Ha decidido emprender este viaje, lo quiere empezar el 1 de julio, le llevará por 27 países a lo largo de más de 20.000 kilómetros y lo quiere hacer en 80 días. Y lo va a hacer con una Vespa color turquesa. Es un sueño que tiene desde hace años, pero que no puede hacer realidad hasta ahora, hasta su jubilación. Y dice que no quiere ser el jubilado de los recados. Es un fanático, por cierto, de las Vespas. Tuvo una con 20 años y con ella recorrió toda la costa mediterránea hasta Cádiz y no descarta dar la vuelta al mundo en la moto. Dice que 2 hombres lo hicieron en 1964. No quiere ser el jubilado de los recados y como alternativa me encanta, se monta en la Vespa y se pira. A mí me da envidia también. Sí. A mí me da muchísima envidia. Esas cosas que siempre dices, cuando me jubile, pues esto. En Canarias, las cervezas artesanales están, Héctor, en el ojo del huracán porque hay una investigación del CSIC que cuestiona tanto la calidad como que sean naturales. Pues sí, han llegado a esa conclusión tras compararlas con las industriales. Fueron objeto del estudio, en concreto, 42 cervezas, 23 artesanales producidas y vendidas aquí en Canarias y 19 industriales, tanto canarias como de la península. Tras la comparación, los investigadores han puesto el foco en 2 elementos, los residuos de pesticidas y los contaminantes. Pero importante, los niveles de la mayoría de estos elementos se mantuvieron dentro de los rangos permitidos y ninguno de interés toxicológico mostró niveles elevados. Así que tranquilidad. La explicación la tiene. A estas diferencias se basa tanto en factores que califican de endógenos, principalmente las materias primas y el agua empleadas, como en exógenos, la contaminación de fuentes externas y de la maquinaria de las fábricas, por lo que los autores del estudio consideran que no es cuestión de levantar en cólera, sino de aprovechar estos resultados para seguir mejorando las cervezas artesanales que tanto gustan y para que los consumidores, sobre todo, sigamos disfrutando de ellas. Y en Villanueva de Jiloca, una localidad de Zaragoza, hacía 30 años que no nacía un niño y ha nacido un bebé. Y te puedes imaginar que este municipio de la comarca del Campo de Daroca acoge con los brazos abiertos a Leire, que es la primera recién nacida. Será la más mimada. Por supuesto. Pues mira, engrosa el censo de población, como decías, después de 3 décadas, y la alcaldesa, se llama Basi Torres, ponía el acento en la importancia de que aumenten los niños en el pueblo. Leire, no solamente ella, sino también pues un par de adolescentes, uno de 21 años, otro de 17, un niño de 2, otro niño de 7. Bueno, esto nos da esa ilusión de que por primera vez el censo infantil tiene algo de vida. Y parece que va bien porque en los últimos 4 años Villanueva de Jiloca ha duplicado el censo. De 46 habitantes en 2018 ha pasado a 80. Y la alcaldesa recuerda, Áñez, la importancia de empadronarse en los pequeños municipios y se disfruta de ellos durante gran parte del año, porque de esos números, de esa población, dependen las ayudas que permiten mantener y dotar de servicios al pueblo. Que eso es muy importante. Y en Canarias, en Gran Canaria, una madre con sus 2 hijas encontró una cartera con 2.500 euros, la devolvió y tuvo recompensa. Pues sí, porque se suele
suele decir Ángels, el refrán lo manifiesta de esta manera: la ocasión y la tentación misma cosa son, pero no es lo que le ocurrió a esta madre y a sus 2 hijas. Encontraron esa cartera en una zona muy transitada de Las Palmas de Gran Canaria, en el Parque de Santa Catalina, mientras paseaban. Han admitido que la tentación la tuvieron, pero no. Decidieron hacer lo correcto y entregaron la cartera a la policía. Además del dinero, en la cartera estaba la documentación y diferentes tarjetas bancarias. Imagínense la avería para su propietaria de no haber dado con esta familia. Desesperada tras comprobar que había perdido su cartera y, como contraste, el alivio tras recuperarla. Y claro, esta acción, se lo pueden todos imaginar, ha sido muy aplaudida en las redes, muchos elogios por su honradez y su compromiso con hacer lo correcto. Pues eso es lo que hay que hacer, devolverla, y sobre todo, tanto por el dinero, pero sobre todo porque te da un dolor de cabeza tener que renovar toda la documentación. Pepe, Héctor, hasta luego. Adiós. Un abrazo. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, que como todos los viernes recomienda Pepa Blanes los estrenos cinematográficos. Tras ganar en el Festival de Málaga y el premio de interpretación en Berlín, ya tienen en cines 20.000 especies de abejas. La ópera prima de Estíbaliz Urresola, una emotiva historia de una niña trans en una película que habla de las relaciones familiares con suma delicadeza y que tiene a la actriz Sofía Otero y a Patricia López Arnaiz como protagonistas. ¿Tú crees que cuando estaba en la tripa de Ama algo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? Todo salió bien. Es el estreno más destacado de la semana, pero también en los cines hay terror con Posesión Infernal, comedia americana con Richard Gere y Susan Sarandon y comedia española con abuelos que se declaran en huelga para cuidar a sus nietos. Los abuelos son Tito Valverde y Gracia Olayo. ¿No te quieres quedar con nosotros? Pues claro que sí, cariño. Pero es que resulta que tus padres también tienen muchas ganas y no les quiero quitar esa ilusión. Hay cine ruso con La mujer de Tchaikovsky, una de las películas que compitió en el pasado Festival de Cannes y cuyo director vive en Francia exiliado. El secreto es el amor, príncipe. Increíble. El secreto es el amor. ¿Has oído? Lo que hace es contar la historia del compositor ruso, mito de la cultura de aquel país, mostrando su homosexualidad, algo que sigue prohibido hoy en día en el país de Putin. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.